Hola, mi nombre es Marjorie y este es el primer video que estoy grabando para una cuenta que estoy haciendo como voluntariado que se llama Que Todos Conozcan a Jesús, en el que voy a estar compartiendo estudios bíblicos de em, cosas que me van llamando la atención y voy profundizando sobre el tema. Y como al final hago toda una recapitulación, me parece interesante poder compartirla y dejarla por acá por si a alguien le surgen las mismas preguntas que a mí. Dicho esto, muchas de las cosas que voy a decir están basadas en la Biblia con los versículos que las voy a estar leyendo y otras tienen que ver con cuentas que sigo o de cristianos, o también me gusta seguir bastante a los rabinos judíos, que me parece que dan una perspectiva un poco más completa también, para completar la que tenemos de cristiana conforme a la Biblia, por lo menos del Antiguo Testamento. Entonces quizás hayan cosas que cito de algunos canales o que las escuché en otros canales. El primer tema con el que quería comenzar es los 10 mandamientos en la modernidad. El mundo está en un momento muy importante, justo ahora, digamos, en este momento de modernidad, y los que somos cristianos sabemos que, o esperamos, la pronta venida de Jesús. Sabemos que con esto todo parece que va a estar cada vez más cuesta arriba y que la sociedad aparece como cada vez más dañada. Pero imaginemos un minuto cómo estaría el mundo si todos los seres humanos, más allá del credo que profesáramos o de la cultura o de la ubicación geográfica que tuviéramos, imaginemos si todos los seres humanos guardáramos los 10 mandamientos sin, o sea, las 10 leyes de Dios sin tener que pertenecer a una religión. Solo lo imaginemos por un minuto. Yo voy a poner mi cronómetro y también lo voy a pensar yo. Comienza. Eso fue un minuto. Y si pudiera preguntar qué sintieron durante ese un minuto en el que nos imaginamos que todos los seres humanos guardamos los 10 mandamientos, la mayoría de las personas contestaríamos que nos sentiríamos en paz y en tranquilidad. Y no importa si este ejercicio lo hacemos hoy o lo hubiéramos hecho hace 100 años o 500 años. La ley de Dios es atemporal, o sea, no importa que este ejercicio lo hagamos incluso en 10 años. Imaginándonos que guardamos los 10 mandamientos, siempre vamos a tener la misma sensación de tranquilidad. Eh, Acá lo pongo, ¿no? Me voy leyendo un resumen porque me da un poco de vergüenza, pero si pudiera pedir un color con respecto a lo que acabamos de pensar, probablemente sería el color blanco, o que está lleno de luz, ¿no? Un color que se asocie a esa sensación. Y la ley de Dios es así, no hay colores grises. El principal problema de la sociedad de hoy es que quieren que pensemos que todos o todas las situaciones tienen matices y que todas las situaciones tienen grises. Y a menudo pensamos o escuchamos, no hay blancos, no hay negros, solo hay grises. Pero sabemos que la ley de Dios no funciona así. En Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Y cuando pensaba en esto lo relacionaba a una frase de la nueva era o de todas estas creencias New Age que solemos escuchar, de hay muchos dioses distintos o todos los caminos llevan al mismo Dios y nos conducen al mismo Dios. Eh, y esto permite que aceptemos prácticamente cualquier tipo de creencia o de práctica, ¿no? Y esa tibieza muchas veces dentro de la iglesia o a los cristianos nos termina alcanzando. ¿Qué pasa con esa tibieza? Que nos quita la fuerza para hacer declaraciones firmes sobre la grandeza de Dios en este mundo. Cuando permitimos o vemos el mundo espiritual o el mundo de Jesús con grises, la firmeza con la que hay que predicar se pierde, porque empezamos a respetar más al hombre que al propio Dios. Y por eso quería hablar hoy justamente de la ley de Dios y la modernidad, y cómo la ley de Dios no se adapta a las creencias de los hombres, ni a los grises, sino que permanece siempre intacta a través de los años. Pero más allá de eso, en este tiempo moderno, ¿cómo se aplican los 10 mandamientos a las personas que vivimos hoy? Vamos a empezar con el primer mandamiento. Eh, con el primer mandamiento y los vamos a ir recorriendo todos. A ver, según la tradición judía, una cosa que me parece súper interesante cuando estaba investigándolo, es que según la tradición judía Dios dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero los primeros dos fueron escuchados directamente de la voz de Dios por el pueblo. Y me quiero detener en estos dos mandamientos principalmente. El primero es, lo encontramos en Éxodo 20 del 1 al 3 y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la sociedad en la que vivimos hoy, donde nos dicen que la ley de Dios es una ley de dominación o que las religiones están hechas para las masas y dominar las masas, Dios entrega la ley a su pueblo cuando los saca de la esclavitud. Recordemos que Dios entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel cuando los saca de Egipto. Es decir, la ley de Dios no fue entregada al pueblo cuando estaba en esclavitud. La ley de Dios fue entregada al pueblo cuando los liberó. Y la comunicación de Dios fue directa cuando les habla. No les dice, yo soy Jehová el creador. Lo que dice es que sería muchísimo más importante y primero incluso que el liberador, sino que les dice, recuerda que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque esto es una atención personalizada hacia el pueblo de Israel. Y en este dice que Él sabe cuáles son los problemas, nos recuerda y nos rescata. Dios está interesado por la historia humana y por cada uno de nosotros. Y así es como comienza la ley. Y así es como comienza Dios diciéndola y el pueblo de Israel escuchándola. El segundo mandamiento, que lo encontramos en Éxodo 20, del 4 al 6, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento hace hace un fuerte hincapié sobre la idolatría. Y la idolatría no es simplemente cualquier dios ajeno que pongamos como deidad hablándola. Es cualquier cosa que pongamos como fin antes que a Dios o a cualquier cosa extraña a la que yo le doy valor. Muchas veces el ejemplo más común es el dinero, ¿no? Ponemos el dinero como un fin, pero ¿cuál es realmente nuestro propósito? ¿Es el dinero? No. La santidad y la vida eterna son el fin real por el que Dios nos ha creado. No son las cosas materiales. Cualquier cosa a la que yo le doy mucha más importancia del fin con el que Dios me ha creado, que es la santidad y la vida eterna para estar junto a Él, y yo lo desplazo a este fin para colocar otro, como puede ser el dinero o cualquier cosa personal que me parezca mucho más importante, le estoy dando la posición de Dios, o sea, estoy cayendo en idolatría. Por eso el segundo mandamiento es que nos olvidemos de cualquier otra cosa y nos acordemos que el fin para el que fuimos creados es vivir en santidad y vida eterna.
En el tercer y cuarto mandamiento los leo, pero no quiero profundizar demasiado en estos, luego lo haré. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Es corto, pero se explica bien. Y el cuarto es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para resumir estos 4 mandamientos con el versículo de Jesús, primero quiero decir que Jesús habló sobre esto. Es una ley de amor, algo de lo que hoy carece el mundo. O más bien, hay amor, pero amor propio, en el que se enaltece solo el ego. Y yo como resumen tengo: el amor propio sin amor por el otro es vacío. Y el amor propio sin amor por Dios carece de sentido. Jesús en Mateo 22:36 lo registra Mateo así. Le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús contestó en el versículo 37: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Este es el primer mandamiento y el más importante. Es decir, este primer mandamiento resumiría los primeros 4 que acabamos de leer, que tienen que ver con el amor directamente hacia Dios. Pero hay un segundo mandamiento que es parecido a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Los siguientes 6 mandamientos entonces se resumirían como amar al prójimo como a ti mismo. Pasamos al 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra de que Jehová tu Dios te da. A ver, acá, si Dios es perfecto y los primeros 4 mandamientos hablan de Dios, ¿por qué si dividiéramos o partiésemos las tablas en 10, donde quedan 5 y 5, porque este mandamiento, el 5.º mandamiento de honrar a padre y madre, queda del lado de la primera tabla? Porque queda del lado de la primera parte. Y esto es porque en este mandamiento también se contempla a Dios como creador y socio de los padres para crear a un ser humano. Parte del padre y parte de la madre, y es Dios quien da ese aliento de vida. Por eso, como en este 5.º mandamiento también se contempla a Dios, queda de parte de la primera, digamos, de la primera parte de mandamientos. En esto, volviendo al tema de la modernidad, ¿no? ¿Cómo tratan los jóvenes de hoy a sus padres? Pregunta. Leo, 6.º mandamiento. Aquí empezamos con la parte de amar al prójimo, ¿no? Ya con el 5.º. El 6.º es no matar, en el versículo 13 de Éxodo 20. Jesús interpreta el 5.º mandamiento mucho más allá del original, que es en Mateo 5 del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús no limita el cumplimiento de este mandamiento a la observación al pie de la letra del mandamiento de no ejecutar el acto de matar, sino que le incorpora la actitud interior de la persona hacia el prójimo. O sea, Jesús dice: cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio también. En perdón, Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esto lo dice Juan por el nuevo mandamiento que nos da Jesús de amar al prójimo como uno mismo. Si ya directamente no lo amamos, sino que lo aborrecemos, estamos cayendo en no cumplir el 6.º mandamiento de no matar. Se contradice con el segundo gran mandamiento que dice Jesús. Por eso Jesús lo amplía en el versículo que leí anteriormente de Mateo 5, 21 y 22. En Juan 13:34 Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hoy en día, a través de las redes sociales, cuánto daño no se hace con la palabra, cuánta fragilidad
No hay hoy en los jóvenes que incluso llegan a quitarse la vida o querer morir por las palabras que les dejan los famosos haters. Y ahí podemos ver que las palabras también matan. El séptimo mandamiento, no cometer adulterio. En el versículo 14 de Éxodo 20, no cometerás adulterio. En palabras de Jesús, Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En una sociedad donde apenas empezamos a hablar que la culpa está en quien mira y no en cómo viste a una mujer, esto ya lo había dicho Jesús hace 2023 años, ya había quitado la culpa de la mujer. Nuevamente la ley de Dios muestra que está más vigente que nunca. La sociedad de hoy quiere normalizar cualquier tipo de parejas distintos a los que Dios ha diseñado. Y esto atenta hacia el fin, atenta como fin a la familia, que es la institución sagrada por Dios. El octavo mandamiento, no robar. Versículo 15 de Éxodo 20, no hurtarás. Esto incluso hoy en día aparece el proteger las ideas, ¿no? El famoso copyright. Y los seres humanos vamos como adaptando nuestras leyes conforme la modernidad avanza. Pero el octavo mandamiento dado al pueblo de Israel ya incluía no hurtar, no robar nada que no nos pertenezca. Noveno mandamiento, no dar falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento 10, no codiciar. En el versículo 17 de Éxodo 20, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Como acá esto se lo escuché a un rabino, no recuerdo en qué canal, pero me parecía súper interesante. Hacía la reflexión de, en todos los demás mandamientos, si bien luego ahondamos que Jesús, en las palabras de Jesús, que incluyen el interior de la persona respecto a antes que ejecutarlo, sin embargo, todos hablaban de acciones, no matar, no cometer adulterio, incluían una acción. Pero no codiciar es un mandamiento que se refiere ya directamente a los sentimientos. Y él reflexionaba, ¿cómo puedo no sentir? ¿Cómo puedo controlar un sentimiento? Las acciones puedo controlarlas, pero ¿cómo controlo esto? Y esto está relacionado con la fe. Era lo que él decía. ¿Por qué no codiciamos a los pájaros? Porque sabemos que son creación de Dios. Y Dios da a cada quien según su especie. Yo investigué un poquito más en Génesis 1, a partir del versículo 21, cuando dice que Dios crea a los seres vivos. Lo pueden leer cada vez que crea alguna especie, dice, y fue dado según su especie. Es decir, si llevamos esto a la analogía con el resto y creemos que Dios ha sido creador y tenemos fe, entendemos que a todos se nos da según nuestras necesidades. Y a veces Dios da a las demás personas cosas que a nosotros no, porque realmente no las necesitamos. Y Dios sabe que da a cada quien conforme a su voluntad. Para resumir, Dios está interesado en la historia humana. Por eso su ley es siempre vigente, no responde a hombres. Imaginemos si la ley de Dios se fuera adaptando a cada momento histórico o a cada pensamiento o a cada hombre en la historia. Pero no es así. La ley de Dios es inmutable. Su ley es de amor y es de liberación. Solo bajo ella podemos vivir para alcanzar el plan para el que fuimos creados, la vida eterna. Los 10 mandamientos son los principios que deberían servir de norte para la vida de cada uno de nosotros. Y tengo algo más por acá. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas y su ley es protectora para todos. ¿Cuánto más felices seríamos si guardáramos todos su ley? Eso es una reflexión de una chica que tiene una cuenta que se llama Manual para enamorarse. Súper linda la cuenta y habla justo sobre eso. Y escuchando esa reflexión, cuando dice, imaginemos un minuto, esto empecé a hacer toda esta investigación y me parece súper interesante cómo los 10 mandamientos se aplican a la modernidad y no queda solamente eh, para una época, sino que es completamente atemporal y es una ley de amor. Así que
eso, Dios no es un Dios castigador y sus mandamientos siempre debemos verlos desde la perspectiva del amor.